el podcast de Ancla, con Toñi Garrido. Emprender es duro, y nosotros lo sabemos. En Ancla acompañamos y entrenamos a emprendedores como tú para que alcances el equilibrio en todos los ámbitos de tu vida, a través de programas de formación, investigación, nuestra comunidad de emprendedores y contenidos como este podcast. Descubre más en ancla.life. Alejandro se abandonó física, mental y emocionalmente mientras emprendía. Estuvo a punto de morir. Tuvo una segunda oportunidad y esta vez ha sabido ser dueño de su tiempo. Quizás sea esta la mayor lección que nuestro invitado nos brinde con su testimonio. La transformación de un emprendedor que se pone al servicio de la vida tras haber estado muy cerca de perderla. Alejandro desde muy joven era un poco introvertido, él estaba mucho en sus pensamientos, tenía un mundo interior muy grande, era muy intenso y entonces las alegrías las vivía más que nadie y las tristezas también las vivía más que nadie. Eso le hacía sufrir indudablemente mucho porque tenía una percepción de las cosas para su edad muy clara, entonces él siempre buscaba encontrar su objetivo por él mismo. No admitía ninguna sugerencia. Creo que todo ese aprendizaje que tuvo lo ha hecho como es, que es una persona emprendedora, que busca el lado positivo, que quiere ayudar a la gente. Yo no puedo estar más orgullosa y le ha servido para formar esa gran personalidad que tiene y pues me alegro. Pues querido Alejandro, sé muy bienvenido a este nuevo capítulo del podcast de Ancla. Muchísimas Te gracias. agradezco un montón que hayas venido desde Huelva para estar con nosotros aquí en este espacio y nos vas a contar cosas muy interesantes y muy novedosas, muy bonitas y que me hace mucha ilusión que las puedas transmitir aquí en este sitio nuestro. Vamos a empezar por el principio. Tú naciste en Huelva, eres hijo de una familia de dos miembros, niño y niña. Siempre has estado muy apegado a tu tierra. Te viniste a estudiar a Madrid un poco por inercia, ¿no? Porque tus amigos empezaron a venirse a Madrid y tú saliste becado en la universidad y viniste aquí, pero estabas un poco perdido, ¿no? Cuéntame cómo fueron esos inicios. Pues mira, lo has explicado maravillosamente bien. Yo me dejé llevar, soy el pequeño de mi grupo de amigos y me vine a estudiar a Madrid porque en aquella época yo tenía muy buenas notas, saqué todos sobresalientes en el cole, me becaron y me vine a estudiar a CUNEF porque mis amigos el año antes se habían venido a ECADE. Yo pues, me preferí CUNEF, me metí en CUNEF y me vine a Madrid, pero realmente no tenía ninguna vocación. Yo en aquella época era bastante inmaduro aún, era muy niño. Y cuando yo llevaba un tiempito aquí en Madrid, pues empecé a sentir un vacío existencial tremendo, ¿no? Porque no me ubicaba, no estaba feliz. Y de hecho fue, como te comenté, la primera vez con 20 años en la que yo fui a terapia. Que en aquella época era algo que no estaba visto. Porque tú tienes 51 años, o sea, estás perfectamente bien, se te ve muy joven, pero claro, eres de mi quinta y en aquella época lo de ir al psicólogo era como ir al loquero, ¿no? Ya. Bueno, para mí fue súper complicado planteárselo a mis padres. Fue difícil ya, porque yo sabía cómo se lo iban a tomar. Huelva es una ciudad muy pequeñita, donde hay muchos estigmas. Nuestros padres nos educan de la mejor manera que ellos piensan, pero hay muchísimos condicionantes sociales. Entonces, bueno, yo me vi atrapado en algo que yo no había elegido ni decidido, ¿no? Y siempre he sido una persona muy de corazón y yo sentía que tenía que salir de aquello. Solo no podía. Y bueno, pues lo único que se me ocurrió fue pedir ayuda, ¿no? Y finalmente, bueno, aunque al principio mis padres no me hicieron mucho caso, pues finalmente pues me apoyaron y conjuntamente pues buscamos un terapeuta y me vino súper bien, la verdad. ¿Y el terapeuta te ayudó a encontrar el motivo por el que tú no te sentías bien? No. 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 Tú eso lo descubriste mucho después. Sí. En aquella época lo que me ayudó fue a darme algunas herramientas, ¿no? Y a nosotros, los de nuestra generación, no nos educaron emocionalmente, ¿verdad? No, para nada. Ni tampoco nos enseñaron a trabajar en nuestro autoconocimiento.
Eso no existía, ese concepto siquiera, autoconocimiento. Ni sabíamos lo que era la conciencia emocional, ni se trabajaron los valores, ni las fortalezas y debilidades. Muchas cosas que uno con los años va pensando que son esenciales, ¿no? Desafortunadamente todavía hay mucha gente, incluso de nuestra generación, que no han tomado ni siquiera conciencia, ¿no? de todo esto, ¿no? Pero yo he tenido siempre las cosas muy claras. No lo sé por qué, pero a mí mi corazón me ha dictado siempre más o menos lo que... No tanto, porque muchas veces no he tenido claro lo que quería hacer, pero sí lo que no quería hacer, ¿no? Desde ya muy jovencito, ¿no? Y bueno, pues en aquella época básicamente yo es que no estaba contento en Madrid. Estaba en un colegio mayor, pues bueno, muy bien, te diviertes y tal, pero no me gustaba la carrera que estaba haciendo. Estudié ¿Qué estabas haciendo? Dirección y Administración de Empresas, pero porque seguí el flujo, ¿no? Que me, al Sí, que lo que me se debía invitaron. hacer, ¿no? En esa época. Lo que se debía hacer, básicamente, muy bien explicado, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo en tercero de carrera que tuve una conversación con mis padres en un viaje a Huelva a Navidades y les dije que yo quería dejar la carrera porque no estaba feliz. Claro, eso fue bastante drama. Porque después de 3 años, hombre, a mí me becaron los 2 primeros años, ¿no? En la universidad, pero hombre, mis padres hicieron un esfuerzo importante económicamente, el colegio mayor, mantenerte aquí en Madrid. Entonces, bueno, AIDA yo lo utilicé también para el tema de, oye, pues por lo menos vamos a ver si alguien me ayuda, ¿no? Por el tema de la terapia, ¿no? Lo utilicé como de alguna forma para que me apoyaran en eso, ¿no? Y finalmente decidimos, yo me comprometí con ellos, oye, pues mira, aunque no me guste, ya acabo la carrera. Para al menos monetizar la inversión que habéis hecho, ¿no? Y ya está, ya acabé la carrera. No terminé esos años de encontrarme del todo bien, pero luego sucedió algo, ¿no? Que ha habido varios episodios. Yo creo que todos en la vida tenemos algunos momentos que recordamos como claves que nos impulsan, ¿no? A seguir creciendo. Y en mi caso fue que el último año de carrera, pues venían de las Big Four, de Ernst & Young, Deloitte, de todas estas, a Cunefos a contarnos el modelo de negocio, ¿no? Para captar talento. Y yo, una presentación que hizo una chica de Ernst & Young que vino, que además nunca lo olvidaré, y a mí me encantó. Enseñó la Torre Picasso, súper bonita, en unas fotos, los nuevos ministerios. Entonces yo que se viajaba mucho, ¿verdad? Que no te cuentan que se trabaja muchísimas horas en esas presentaciones, pero no pasa nada. Y yo quería trabajar allí. Y entonces encontré, es como, no sé, una ilusión que no había tenido, yo creo que desde que me vine a estudiar a Madrid, ¿no? Entonces, realmente, bueno, pues yo desarrollé mi carrera en consultoría muy bien, muy contento, como te contaba. Desde muy pronto, en consultoría hay un momento en el que a ti te da la opción de pasar a ser manager de negocio, ¿no? Tú en los primeros años haces trabajo técnico, pero luego dices, oye, al que le guste desarrollar negocio, al que le guste construir relaciones con personas, pues puede desarrollar una carrera, ¿no? Y el que no le guste, pues seguir siendo un gerente técnico, ¿no? A mí me gustan las personas mucho y yo me tiré por ahí, ¿no? Y bueno, desde muy prontito, pues nada, tuve mucha suerte, trabajé en distintos sectores, en telecom, utilities, en hospitality and leisure, en el government, y tuve la fortuna de que mi jefe, cuando se acabó la no competencia, cuando Ernst & Young vendió la consultoría a Capgemini, hubo unos años en los que Ernst & Young no podía hacer consultoría. Pero yo, cuando esto se acabó, mi jefe me dice, Ale, ¿te quieres ir a Barcelona a construir la consultoría? Oye, que me fui a Barcelona. Después me fui a Bilbao, después me fui a Canarias, después me fui a Galicia y después a Mallorca. Es decir, y realmente me salían muy bien las cosas porque construía relaciones, generaba negocios, construía equipos, lo tenía un poco todo, ¿no? Pero luego, como te contaba, llegó otro momento vital en el que después de 10 años en la compañía, viviendo en Mallorca, que es uno de los sitios más chulos que hay para vivir en España, y con independencia total y buena posición, pues empecé a sentir el mismo vacío que a los 20 años. Digo, ¿qué me pasa? ¿Por qué no estoy contento? ¿No? O sea, era como que iba perdiendo cada día la ilusión por lo que hacía, ¿no? Y me costó mucho encontrar las claves. Ahí la verdad es que no me apoyé en nadie. Yo ya tenía algunas herramientas y finalmente me di cuenta, después de muchos meses, que yo lo que quería era volver a Huelva. Yo llevaba desde los 18 años fuera y quería volver a Huelva. Ahí diste con la clave, ahí lo vi clarísimo. acertaste. Sí, lo di ahí clarísimo. Sabías que un motivo, ¿no?, de ese vacío era estar lejos de tu tierra. Absolutamente. O sea, es muy bonito porque fíjate que al principio uno cuando le pasan cosas no sabe qué le pasa. Claro. Y es muy bueno buscar ayuda, ¿no?
Claro. Y ir descubriendo herramientas, ¿no? Que luego puedes ir trabajando de manera individual, ¿no? También yo siempre me he apoyado en personas, porque no tienen que ser siempre terapeutas. A veces hay pues compañeros de trabajo, ¿no? Que están en un nivel de conciencia diferente al tuyo, o mentores, que yo he tenido y tengo muchos mentores, mi ex jefe, que le guardo muchísimo cariño y seguimos siendo amigos, porque, ¿verdad? Hay algunas cosas en las que me ayudó y bueno, pues al final te vas conociendo y vas entendiéndote y bueno, eso es lo que también sienta las bases para que podamos seguir creciendo y avanzando, ¿no? Y no nos estanquemos. Es un camino de autoconocimiento, como tú dices. Y me contabas que siempre has sido consumidor de los libros de autoayuda. Me hacía mucha gracia cuando me decías, iba ahí. Cuando me acababa de leer todo el Emprendedores y no sé cuantitos, iba yo ahí como escondido por los libros que me miraban como este tío. Es que eso fue mortal. Los garitos de aeropuerto, que en aquella época no había smartphone, en la T2 de Barcelona, cuando te has leído El Emprendedor, El Gigante del Bosque y El Fotograma, pues ya no te queda nada que hacer. Entonces había una estantería así de estrechita, muy pequeña, con una cartulina gigante arriba, manuscrita, que ponía autoayuda en mayúscula. Que de verdad que te daba vergüenza ir allí. O sea, yo de verdad que la primera vez que fui fue como, no sé, a ver si no me mira nadie y cojo un libro, ¿no? Y cogí un libro y ahí empecé mi viaje de exploración, ¿no? Que yo creo que además me ha ayudado muchísimo en la vida. Yo me he leído muchísimos libros de estos. Antes se llamaba autoayuda, ¿no? Había más estigma, ahora se llama desarrollo personal, crecimiento personal, ¿no? Sí. Básicamente es lo mismo, ¿no? Y no son libros que realmente te estén descubriendo nada que tú ya no conozcas y tengas en tu interior. Pero sí son muy buenos para pararte a pensar un poquito, ¿no? Sí, te hacen reflexionar. Te ponen sobre la mesa por lo menos cuestiones que de otra manera no pararías en ellas. Entonces te lías la manta a la cabeza y decides volver a tu tierra. ¿Y qué pasa en ese momento? Pues mira, yo la única manera que encontré de volver a mi tierra, una vez que decidí que quería hacerlo, como trabajaba en gran consultoría, en Huelva no hay ese negocio, no hay grandes empresas, ¿no? Claro. Así que la única salida que tuve fue hacerme emprendedor. La gente ahora me pregunta, ¿no? Oye, Ale, qué guay, los emprendedores lleváis el emprendimiento en las venas porque eso se tiene que nacer. No fue mi caso en absoluto. Yo trabajaba para otros y estaba muy feliz. Lo que pasa es que soy muy pragmático y entonces yo quería volver a Huelva y la manera que encontré de hacerlo fue montar una empresa. Que en aquella época ni se llamaba startup. Cuando yo monté mi empresa no había ecosistema en España. Lo que hay ahora de todo el ecosistema de aceleradoras, capital riesgo, instrumentos financieros, no existía prácticamente nada. Había muy poco de todo esto, ¿no? Pero yo con un amigo de la infancia, pues tuvimos la feliz idea de empezar a construir una plataforma que combinaba nada más y nada menos que augmented reality, realidad aumentada, con simulación, con la misión de ayudar a atraer a las nuevas generaciones de gente joven a la formación profesional. Detectamos que habíamos estado empujando a todo el mundo a la universidad porque parecía que si no tenías un título universitario no ibas a poder hacer nada en la vida y luego lo que pasaba en el mundo, en casi todos los países, es que había un gap de profesionales, ¿no? De FP, para entendernos, ¿no? Sí. Que luego con los años se ha ido demostrando que la FP cada vez ha ido cogiendo un rol y un papel más relevante, ¿no? Y su necesidad, claro. Afortunadamente, ¿no? Y nada, pues hay pues nos embarcamos en aquello. Fue una locura porque hacer realidad aumentada hoy día todavía es muy complicado, muy difícil de monetizar. Imagínate en 2014, ¿no? Cuando nosotros empezamos, ¿no? Pero oye, nos echamos la manta a la cabeza y construimos el prototipo del primer simulador de realidad aumentada del mundo que utiliza, o sea, el primer simulador de realidad aumentada del mundo para entrenar a soldadores, una cosa que no existía, ¿vale? Podía haber salido mal de innumerables maneras y de hecho estuvimos 4 o 5 veces a punto de cerrar. Varias veces. Y nada, pero bueno, no sé cómo, de alguna manera, también nos cogió ya con cierta experiencia en la vida y ciertas conexiones y conseguimos sacar aquello adelante, ¿no? Entonces fue una cosa muy bonita porque nosotros no vendimos en España, aquello no se vendía en España. Te tenías que ir a mercados que funcionaban bien como early adopters de tecnologías, ¿no? Nos fuimos al este de Europa, nos fuimos al sur de África, nos fuimos a Latinoamérica, ¿no? Y yo lideré toda esa parte de desarrollo de negocio internacional. Con lo cual fue muy bonito construir un canal de distribución vendiendo tecnología onubense en más de 60 países a gobiernos y grandes compañías industriales, un orgullo. Y además te deja una red de socios y de partners y de personas al final muy bonita, ¿no? Como a mí me gustan mucho las personas, lo disfruté mucho. ¿Qué pasa? Que acabé agotado. Ahora vamos a contar esto, pero vamos a poner sobre la mesa
varios puntos que tú has tocado. Porque lo interesante en este podcast es, como en otros que hemos hablado, es que hay dos tipos de emprendimiento en tu trayectoria profesional. Este primer emprendimiento y luego en el que estás actualmente. Y los puntos diferenciadores. Primer punto, ese primer emprendimiento está claro que no llevaba propósito. El propósito era un medio para un fin. El fin era volver a tu tierra y ganar mucho dinero. Totalmente. ¿Vale? Entonces así empezó. Y has tocado una tecla también muy importante, el tejido nubense. Tú montas tu startup, claro, a base de familias, de gente de tu tierra con la que tenías un compromiso porque estabas empleando a gente local. Con lo cual, cada vez que tú te ibas por ahí a recorrerte el mundo como Willy Fogg con tu maleta, llevabas la presión añadida de que eran tus vecinos, de que era la gente que tú conocías, que no te podías luego esconder cuando llegabas a casa y decir, no me ha ido bien. Llevabas ese peso añadido. Y vamos a hablar de más pesos, ¿no? Hablamos del peso de emprender en aquella época en la que no había escuela de emprender, que hacíais un montón de cosas mal, ¿no? O sea, los hábitos que tenías, que eran perniciosos, o sea, ¿no? Y el tema este de no saber, oye, que si no duermo las 8 horas me estoy destrozando. Si estoy yendo en contra de los ritmos circadianos de mi organismo, me estoy destrozando. Todo esto, ¿no? Cuéntalo. Bueno, fue así. Aquello fue de locos. Fue de locos porque, bueno, fue demasiado viaje, demasiada presión del tema de la generación de ingresos de la compañía. Afortunadamente no teníamos presión de inversores porque nosotros no tuvimos inversión externa. Eso es muy importante. Esa presión te la quitaste tú con la indemnización, tus ahorros y mi socio, y tu socio que tenía un patrimonio que lo fue vendiendo, no tuvisteis la cautividad de tener un inversor externo que era una mayor presión. Totalmente. Pero viajabas 200 días al día. Sí. Aquello, ya te digo, fue muy bonito porque cuando tú tienes energía e ilusión, aquello no era un proyecto, como tú dices, de propósito. Mi propósito en ese momento era poder vivir en Huelva. Y, hombre, verás, pues lo que soñamos todos los emprendedores, ¿no? Que te salga bien y que eventualmente pues, puedas hacer un éxito de tu compañía y vivir de una manera más tranquila, ¿no? Ese era el propósito fundamental, ¿no? Entonces sí, fue tremendamente duro. Tú no te das cuenta cuando estás sumido en una vorágine así. Yo dormía muy mal. Yo estuve muchos años durmiendo muy pocas horas, 4 horas, 5 horas, comiendo muy mal. Porque yo soy una persona muy deportista y cuando tú ya no tienes energía vas descuidando el deporte. Tú llegas después de un vuelo de 20 horas y es que no tienes energía. Y dices, voy a ir al gimnasio del hotel. Terminas dejándolo y tú al final terminas abandonándote un poco la parte personal, cosa que no se debe hacer en ningún caso. Totalmente. Yo me abandoné física, mental y emocionalmente. Claro, comiéndote cualquier cosa que te encontrabas. Totalmente. Entonces, bueno, al final, bueno, eso pasa factura y en mi caso, como tú sabes, pues me pasó una factura muy grande, que tuve un problema grandísimo de salud que casi no lo cuento. Tuve, como sabes, el tema el 7 de enero de 2020, pues tuve un tromboembolismo pulmonar que me llevó al hospital. Estuve 6 semanas, 3 en la UCI y otras 3 que no me dejaban salir del hospital porque no estaba claro en la evolución de todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues así acabó mi primer emprendimiento. A ti te hacen chequeo por todos los lados y claro, no encuentran un motivo orgánico que justificara que casi te mueras. Entonces, aquí ponemos sobre la mesa que emprender mal te puede costar la vida, que a ti no te costó la vida porque estaba tu mujer allí y afortunadamente escuchó cómo te desplomaste y pudo llamar a los servicios de emergencia y salvarte, pero estuviste a esto. Entonces, juntamos una situación en la que te quedas ingresado como 6 semanas, ¿no? Pero vamos a contar qué pasó antes de que llegara ese momento. Tú llevabas gestando 2 años salir de tu propia empresa. Sí. Porque ya no podías más. Y habías estado negociando, intentando buscar la salida de ese éxito maravilloso que te pudiera, oye, llenar al final los bolsillos, poder rentabilizar todo ese esfuerzo tan grande y separarte de ahí porque ya no podías más. Entonces vamos a poner sobre la mesa una cuestión muy importante que ha salido pocas veces en este podcast, que es las relaciones tóxicas con los cofundadores. Vaya temazo. ¿Verdad? Vaya temazo.
Me comentaste que en las reuniones que has tenido con emprendedores de allí, de Andalucía, se puso sobre la mesa que era uno de los principales estresores de los emprendedores. Esto viene por las disputas entre cofundadores y por la rivalidad de los egos, ¿no? Cuéntanos esto, que es muy interesante. Pues sí, es que a mí se me juntó un poco todo, porque después de tantos años de viaje, otra vez el corazoncito, el mismo que me dijo que tenía que volver a Huelva, pues me dijo, tienes que salir de aquí ya, ¿vale? Yo me encontraba mal. La compañía iba bien, ¿eh? Pero yo me encontraba mal. Entonces, la salida que encontré, igual que para salir de consultoría, fue para volverme a Huelva a hacerme emprendedor. Esta salida fue, nosotros no teníamos inversores en el cap table de la compañía. Pero yo, que era el que estaba en primera línea de negocio, yo ya sabía que nuestra compañía valía un dinero que podía ser suficiente para el exit que yo quería hacer. Inicialmente mis socios pues no estaban muy alineados, pero bueno, al final decidimos contratar un despacho de transacciones, nos hicieron una valoración en Estados Unidos, lo hicimos directamente, porque la realidad aumentada aquí no se entendía qué era, y nos fuimos a un perfil de inversor de private equity de la costa este americana, ¿vale? Al final, oye, mis socios se sorprendieron de que efectivamente la compañía ya valía un dinero interesante, y yo digo, perfecto, pues yo ya le expliqué al private equity que nos quería invertir, que yo quería vender mi paquete completo de acciones. Que yo los acompañaba en lo que necesitasen un tiempo, pero que yo me quería ir, ¿vale? Y bueno, pues fue muy bien la transacción. Un año casi de due diligence, y cuando solo falta el 5%, que es la parte contractual, mero trámite, estalla la pandemia. Estalla la pandemia 2 meses de que a mí me diera el tromboembolismo pulmonar. O sea, tromboembolismo esto pulmonar. pasa en enero de 2020, cuando te da el tromboembolismo, y en marzo nos encierran a todos por la pandemia. Y se te cae esta operación. Se cae la transacción. También. Todo junto. Y no te he contado otra cosa que también se sumó para que entiendas cómo toqué fondo, que es que encima tuvimos un problema nos hicieron, ¿conocéis el timo al CEO? Hay una estafa que se hace, que alguien se hace pasar por el CEO de tu compañía, y nos robaron 800.000 euros. Eso no me lo contaste. Yo estaba en mi casa, sin información de la transacción prácticamente, con relaciones complicadas con mis ex socios, convaleciente del tromboembolismo. Tú imagínate el panorama, ¿no? Fue horrible, horrible. El peor momento de mi vida con muchísima diferencia. Toqué fondo absolutamente. Quiero que me cuentes, a ver, ¿qué sentías tú en ese deterioro de relación con tu socio, que era tu amigo de la infancia? O sea, cuéntame eso. Fue muy complicado. Al final, no es, mucha gente me pregunta, ¿no? No creo que sea culpa de nadie en concreto. Tú lo decías, cada persona es diferente, tenemos egos o niveles de ego distintos que además van cambiando a medida que los proyectos evolucionan y los niveles de exigencia van cambiando. Y bueno, un socio que es ideal en un momento para comenzar una compañía, cuando la compañía evoluciona, pues a lo mejor ya no es tan ideal, ¿no? Y bueno, en mi caso nos fuimos desalineando con los años, ¿no? Y mucha fricción. Yo viajaba mucho y cuando volvía la fricción la tenía en casa, ¿no? Con lo cual era muy duro para mí. A mí se me hizo muy duro, porque además soy una persona muy emocional y a mí me dolía mucho el que estuviera pasando aquello con una persona que era mi amigo íntimo, ¿no? Claro. Entonces sí, para mí fue muy duro. Y cuando yo estaba en casa, la transacción se cae prácticamente sin información, la relación con ellos era muy mala ya, con mis 2 ex socios, y entonces muy mal. Aquello, ya te digo, toqué fondo, hasta el punto de que cuando se cayó la transacción, yo le dije a mis médicos, bueno, pues cuando me recupere un poco, que estuve 6 meses de baja por el tema del tromboembolismo, vuelvo a la compañía. Y me dijeron los 2 médicos que me trataron, si tú vuelves a la compañía, te vas a morir. Así de claro. Y yo encontré la motivación, porque a mí lo que me pedía el cuerpo era morir. Se me había caído la transacción, que era mi salida de todo aquello. Yo quería volver, tener información, qué estaba pasando, el dinero que nos robaron. O sea, tú imagínate, además en una situación de debilidad física y emocional tremenda, fue muy duro. Pero bueno, fui inteligente y me ayudaron también y no volví. Lo que hice fue contratar un despacho de transacciones y ponerle un precio a mi paquete de acciones que fue menos de la mitad de lo que hubiera supuesto completar aquella transacción con el private equity, pero da igual, era suficiente
para ganar tranquilidad financiera y salir de aquello que realmente me estaba matando. Claro, y tranquilidad emocional. O sea, era tu ticket para poder empezar a construirte y a sentir paz. Entonces caes en una depresión profunda. O sea, tocaste fondo. Muy mal. Sufriste muchísimo. Sí. ¿Cómo viviste ese tiempo? ¿Cuánto tiempo estuviste muy mal? 1 año. ¿Y qué te pasaba? Me decías que llorabas muchísimo, Sí. constantemente. Es que además como nos encerraron por la pandemia y nadie sabía qué era aquello bien y lo único que me decían los médicos es que yo tenía una dolencia pulmonar y cardíaca y que era paciente de altísimo riesgo. Entonces, claro, yo todo el rato pensaba en mi hijo, ¿no? Que tenía 5 años, ahora tiene 10, y ostras, a ver si salgo a la calle y en un descuido me contagio y me muero, ¿no? O sea, que es que yo me pasé 17 meses sin salir de mi casa. Tengo la suerte, como te contaba, de, hombre, vivo en una casa con un jardín, ¿no? Y bueno, eso me dio un cierto desahogo, ¿no? Pero estuve muy mal, anímicamente muy mal. El peor momento de mi vida, con diferencia. Menos mal que tengo una familia maravillosa, ¿no? Que me apoyó en todo. Porque yo en aquella época no hablaba con nadie, ni con amigos prácticamente. Yo no quería que nadie me viera así. ¿Por qué no querías que te vieran así? ¿Era porque no te querías mostrar vulnerable? No te lo sé explicar, incluso en el hospital. Yo no quería que nadie me viniera a ver. ¿Y no sabes por qué? ¿No has llegado a saber por qué no querías? Creo que sí, creo que lo más probable es eso. Es que cuando tú emprendes un proyecto y van pasando cosas bonitas y vas escalando y la gente te va diciendo que eres muy guay, qué guay eres, qué cosas tan chulas haces, y te hacen las palmaditas y los políticos se vienen a hacer las fotos y todo. Y además cuando estás en una ciudad pequeña es que al final eres pues, una persona relevante, ¿no? Y entonces, no sé, yo creo que te llegas a creer que es que tú tienes que dar esa imagen por algún motivo. Luego llegas a comprender, yo lo he llegado a comprender, que uno de los apegos, uno de los perturbadores emocionales que a mí más me ha hecho sufrir en mi vida, precisamente es eso, es hacer lo que la gente espera. Acuérdate que empezó yéndome a la universidad porque la gente esperaba que yo me fuera a Madrid a estudiar a CUNEF. Y seguíamos un poco con la misma vorágine, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Lo que sucedía, ¿no? Es verdad que cuando comprendes ciertas cosas y empiezas a entender que, oye, que hay que desapegarse de las cosas, que hay que compararte menos con otras personas y que, por supuesto, no tienes que esperar gustarle a todo el mundo ni que hacer lo que todo el mundo espera que tú hagas, realmente es liberador, emocionalmente hablando, ¿no? Porque dices, ¡qué maravilla! O sea, te descargas de un peso, ¿no? Que bueno, que a partir de ahí se puede construir y se puede crecer, ¿no? ¿Y cómo te aprendiste a quitar ese peso? Porque entiendo que llegaste hasta el fondo para luego poder subir hacia arriba. ¿Cómo te quitaste esa mochila de encima? Pues mira, en mi caso fue ilusionándome de nuevo. Cuando empecé a sentirme un poquito más fuerte. Físicamente, ¿no? Que veías que ibas saliendo de la patología, ¿no? Sí. Y que sobrevivías. Sí. Todavía encerrado, tuve una conversación con un amigo americano que me habló de la horticultural therapy. Terapia a través de las plantas. Tenía ni idea qué era aquello, ¿no? Pero me puse a investigar y descubrí que, bueno, ciertamente en muchos países, Estados Unidos, Canadá, Australia, hay muchísimas personas que cuando están deprimidas, estresadas o sienten mucha ansiedad, se ponen a cultivar plantitas y experimentan una mejora, ¿no? Entonces, a mí aquello me enganchó muchísimo. Me puse a cultivar en mi casa y cultivar empezó a sacarme de aquel estado anímico tan bajo en el que yo me encontraba. Es decir, que yo empecé a experimentar en primera persona que la terapia hortícola que funcionaba ya en otros países funcionaba conmigo también. ¿Te empezó a sanar? Sí, empezó a sanar. Y bueno, de ahí, como sabes, al final como uno es una persona creativa, ¿no? y le gusta trastear, pues empecé a escribir cosas. A mí, pues en la cabeza se me venían varias cosas. Digo, ostras, el mundo de las plantas, qué bonito, ¿no? Cuando empiezas a descubrir las plantas, te das cuenta que personas y plantas en realidad nos parecemos más de lo que parece. Solo necesitamos un poquito de atención al día y de cuidados para florecer y para cosechar los frutos de nuestra grandeza, pero persistiendo cada día. Y ahí es donde fallamos, ahí es donde falla la especie humana en el modo de vida moderno, ¿no? Que tenemos tantas distracciones que no somos capaces de mantener el foco en las cosas que realmente son buenas para nuestro bienestar, ¿no? Sí, tú me estás hablando de cuando uno quiere introducir en su vida un cambio
para reducir ese estrés, porque al final me estás hablando de reducir el estrés, de reducir el sufrimiento, necesitamos que ese hábito, o sea, esa nueva cosa que introducimos tenga, claro, una persistencia, tenemos que ser constantes para que haya una adherencia. Y uno de nuestros defectos es que, claro, estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, lo que en nuestro entorno de confort. Entonces, claro, es de construirnos en realidad. Uh-huh. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de eso, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, por eso yo me ilusioné, porque digo, qué chulo, ¿no? O sea, yo ya sabes que había sido un friki de la autoayuda desde hace muchos años, había devorado libros, pero yo me hice una pregunta en ese proceso en casa, ¿no? Ale, ¿en qué punto de tu crecimiento te encuentras tú, de tu crecimiento personal? Después de haber pasado años leyendo, siguiendo autores, atendiendo algunas conferencias, viendo vídeos en YouTube, y no me supe responder, no lo sabía. Porque yo había leído muchas cosas, pero yo no tenía un hilo conductor para crecer. Entonces me puse a escribir tonterías, que es lo que uno escribió cuando tiene ideas, pero de todo aquello pues salió mi propósito vital actual, que como sabes es ayudar a reducir el estrés de personas, empresas e instituciones, mientras cuidamos el medio ambiente y crecemos un poquito cada día. Y por eso existe Growers Go. Uh-huh. Vamos a hablar de eso, de estas cosas, o sea, de esto que estamos comentando, de cómo se quedan las cosas, esos hábitos nuevos, cómo se quedan luego instituidos en nosotros mismos. Hemos hablado de la persistencia, uh-huh. Hemos hablado del autoconocimiento, o sea, de saber, oye, qué me viene bien y qué no me viene bien. Tú me comentaste, oye, yo a base de pues leer mucho sobre alimentación, ya tengo clarísimo qué me quita energía y qué me da energía. Entonces, eso es un punto muy importante, el conocernos, el escucharnos por dentro, que muchas veces no tomamos el tiempo. Es que siempre estamos haciendo 1000 cosas, nunca estamos parados, reflexionando y escuchándonos. ¿Y cuál es el tercer punto de poder tener hábitos nuevos y que se queden con nosotros? La métrica, que era muy importante. Pues venga, háblame de esto. Bueno, de hecho, esa fue la base de construir la plataforma, ¿no? Al final, Growers Go es una plataforma en la que intentamos darle a la gente aquello en lo que normalmente fallamos por la condición humana, ¿no? Porque implementar hábitos saludables en el modo de vida moderno es contraintuitivo, ¿no? La vida va muy rápido, estamos en esa rueda de hámster de la que hablamos tanto, la atención no la tenemos con el foco en lo que nos beneficia a nosotros en cada momento de nuestra vida, sino en lo que quienes monetizan con nuestra atención, que son las compañías más poderosas del mundo, pues quieren que tengamos la atención. Entonces, claro, para salir de esa rueda de hámster se requiere una energía muy importante. Tienes que tomar conciencia de que vivir así, dejándote llevar, no conduce a nada bueno. Además, hombre, yo tengo 51 años. Yo desde los 40, a mí la vida me ha hecho así. Los años se pasan volando. Entonces, ¿cuándo se deja de sufrir en esta vida? Si uno ya, además, uno tiene dinero, uno tiene una buena... pero sigue sufriendo. Entonces, o sea, algo estaremos haciendo mal. Tendremos que profundizar un poco en esto, ¿no? Entonces, nosotros lo que intentamos es trabajar para que la gente se dedique esos 10 minutitos al día, pero todos los días. Entonces, lo que intentamos crear es un efecto Tamagotchi. ¿Os acordáis del Tamagotchi, no? Sí. Esto es lo mismo. Tú en Growers Go es una plataforma en la que tú juegas a cultivar plantas. Y las plantas representan competencias clave para la vida. Entonces, por ejemplo, el tomatito cherry es nuestra autorregulación. Y ahora, una planta cómo se cuida, que hemos estado hablando de esto antes, ¿no? De muchas maneras, pero fundamentalmente necesitas luz y agua. La luz se la das visualizando o escuchando una micropíldora de contenido sobre la habilidad que tú estás trabajando, de creadores de todo el mundo con los que colaboramos. Uh-huh. Tú ves la micropíldora y le das la luz a la planta se pone contenta como el Tamagotchi, perfecto. Y el agua se la das reportando el cumplimiento de hábitos saludables para cuidar el medio ambiente, el espíritu, la mente, el cuerpo y el corazón. Entonces, si te fijas, si tú vas cuidando tu plantita, te vas cuidando a ti mismo. Sí, porque somos naturaleza al final, estamos integrados en el universo. Lo bonito además es que nosotros invitamos a que la gente y te damos todas las herramientas y la información para que además cultives en la vida real. Porque es que es muy satisfactorio y además hay evidencia científica, como comentábamos antes, de que la gente sana a través del cuidado de las plantas. Las plantas te dan serenidad, tranquilidad, te conectan con los básicos de la naturaleza. Los humanos somos naturaleza.
O sea, las plantas no tienen redes sociales, por eso viven más tranquilas. Pero somos la misma naturaleza. Te aportan disciplina, persistencia. Es como cuando tienes una mascota, tú tienes plantas, si te comprometes de verdad y sales de esa rueda de hámster y le dedicas un ratito cada día, pues hombre, pues encuentras ese espacio, ¿no? de tranquilidad, en la que además, pues si dejas el teléfono a un lado, pues puedes dedicar ese ratito a estar tranquilo, a pensar en tus cosas, realmente a saborear el momento, ¿no? Y trabajar con las manos, ¿qué aporta? Para mí me da la vida. A mí me da la vida por eso, porque al final el cerebro trabaja de muchas maneras. Tú sabes que el cerebro... Es plástico. Claro, pero que realmente el cerebro, si nosotros, o la mente, si nosotros no entendemos cómo funciona, puede ser tremendo. O sea, pero si entiendes cómo funciona, dices, no, si yo lo que necesito es dar al cerebro estímulos diferentes a los que estoy exponiendo a mi mente cada día, con el tema de, al final los pensamientos siempre pensamos lo mismo. Si tú hueles cosas, hablando antes de las aromáticas, es maravilloso. El olor, simplemente el olor, te está desconectando de tu ciclo de cháchara mental en la que estás, porque abre unos caminos neuronales distintos y dejas de pensar. Es como el agua fría, cuando hablamos de la terapia de agua fría, tú tienes agua fría y tu cerebro piensa que te vas a congelar, con lo cual deja de pensar. Y pone toda su energía en, oye, que tengo que sobrevivir. Claro. Lo de las manos en la tierra es igual. Tú te pones en la tierra y estás, ¿sabes? Hombre, si no estás pensando en lo de siempre. Si tú estás, oye, me voy a dedicar este ratito con mis plantitas. Y son 15 minutos al día, no es más, ¿eh? Pero es realmente maravilloso, porque te enganchas a una manera de vivir distinta y alcanzas un nivel de conciencia que dices, por aquí quiero seguir explorando. No es una transformación que suceda de la noche a la mañana. Como una planta tampoco crece de la noche a la mañana. Exacto, por eso la analogía de las plantas, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué más tiene este proyecto que lo hace tan único? Cuéntame. Bueno, verás, nosotros tenemos la ilusión, fíjate que el proyecto hemos estado 3 años trabajando en la plataforma tecnológica, ¿no? Yo ya es mi segundo emprendimiento, ¿no? Como mi motivación ahora no es tanto económica, ¿no? No, ahora no es económica, ¿no? Es económica. Ahora se encuentra un propósito. Eso es. Claro, es completamente diferente. Claro. O sea, tú no estás emprendiendo para hacerte rico, ni para retirarte, ni para irte de Huelva, pues estás en Huelva. Totalmente. Entonces es muy bonito porque realmente se te abre un espacio de oportunidad muy chulo y yo intento disfrutarlo al máximo, ¿no? Y también hago que intento que mi equipo lo disfrute, porque el propósito no puede ser más chulo. O sea, ayudar a reducir el estrés de personas, empresas e instituciones cuando, según las últimas estadísticas, el 70% de la población mundial sufre estrés crónico. Y además vamos a peor. Hombre, pues parece bonito, ¿no? Intentarlo al menos, ¿no? Intentar dejar y sobre todo que tú lo has experimentado. O sea, que tú has sanado a través de las plantas, de cultivar. Totalmente. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho es, tú tienes una plataforma tecnológica que es una app, también tienes una parte de dashboard para empresas y eso, pero tienes una app y tú la puedes escalar de muchas maneras. Oye, pues yo quiero dirigirme a directores de recursos humanos en la zona de Bogotá, pues hago marketing digital y llego y ya está, ¿no? Pero no, yo lo que quiero hacer, y es lo que estamos enfocados, es en hacer un piloto de ciudad, como te contaba. Yo vivo en una ciudad pequeña y lo que estoy intentando con mi equipo desde hace algunos meses es en concienciar a instituciones públicas, grandes compañías industriales de diferentes sectores, colectivos profesionales, médicos, trabajadores sociales, enfermeros, educadores también, sector educativo. Es decir, todo lo que son los stakeholders de una ciudad, que lo bonito que tienen las ciudades pequeñas es que, hombre, puedes llegar relativamente rápido a los sitios, de que debería ser una prioridad para todos, y más en una ciudad que tiene el potencial de calidad de vida que tiene Huelva, porque no tiene tráfico, las cosas son baratas. Está a 10 minutos de la playa. Está a 10 minutos de la playa, la sierra, Portugal, es maravilloso, pero como te decía antes, la gente sigue estresada, ¿no? Pues vamos a intentar, que no va a ser fácil, porque no es que compitamos contra otras plataformas, competimos contra ese nivel de estrés y la manera tan loca que tiene la gente de vivir hoy día, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Pero bueno, y es muy bonito lo que está pasando, porque, hombre, que una administración pública, que tú sabes que es complejo, ¿no? Cuando presentas cosas nuevas a la administración pública, pues ahora, el otro día, que es lo que te iba a contar, ¿no? Volví de París con mi familia y me llaman del ayuntamiento. Oye, Ale, ¿tú te vendrías el día 25 a Gijón? Y digo, bueno, Gijón me pilla en el Camino de Santiago, pero contadme. No, es que Huelva ha entrado dentro de una red que se llama Impulsa Emprende, que hay 120 ciudades españolas que se caracterizan, o las ha certificado el Ministerio de Ciencia e Innovación, por apostar por la innovación,
la tecnología y el talento. Y hay un evento donde los 120 alcaldes o alcaldesas llevan a una compañía de su ciudad que piensan que eventualmente tiene potencial para mejorar la vida de sus ciudadanos. Y han elegido a Growers Go. Y es muy bonito porque la modalidad es precioso, porque la modalidad es, el pitch lo hace el alcalde, en nuestro caso la alcaldesa, con el empresario, que en este caso seré yo, y allí va a estar la alcaldesa con Ale, contando cómo lo que se está haciendo en Huelva, cómo Huelva va a ser un piloto de ciudad, intentando que todos los ciudadanos y todos los colectivos de la ciudad se vayan enganchando a una manera diferente de vivir, apalancándonos en la tecnología, pero no solo en la tecnología. Entonces es una cosa súper bonita, ¿no? Y en eso estamos. Propuestas de inversión. Oye, no, vamos a meter dinero y vamos a llevar esto a Estados Unidos. Digo, muchísimas gracias, pero no estoy en ese punto. No estoy en ese punto. De hecho, el proyecto lo estoy financiando yo íntegramente porque es mi visión, es la que creo y la quiero hacer al ritmo a la que yo la pueda disfrutar. Claro, porque no quieres volver a hacer lo que hiciste en tu primer emprendimiento. Claro, entonces además es bonito porque yo hace 2 o 3 meses que empecé a plantear esto a la ciudad, ¿no? Y ayuntamiento, diputación provincial, grandes compañías industriales, sectores profesionales, la universidad, todo el mundo se está sumando al movimiento, el comercio local. Entonces, hombre, a partir de aquí y de un propósito claro que es intentar ir ayudando a los ciudadanos a vivir de una manera más serena y más tranquila para disfrutar del potencial de calidad de vida que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia, pues empezamos a recorrer el camino. Estamos empezando, pero al menos estamos alineando, ¿no?, a toda una ciudad. En este segundo emprendimiento, como estamos diciendo a lo largo del podcast, estás consiguiendo poner en práctica un emprendimiento saludable. Y tú tienes tus herramientas, las tuyas, que como me has comentado, oye, cada uno tiene que tener las suyas. Y tú ahora me vas a contar qué te funciona a ti, empezando por el uso del agua fría con fines terapéuticos. Sí. Bueno, a mí me funciona, como tú dices, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Yo he probado muchas cosas en todos estos años, ¿no? Pero yo ahora tengo unas rutinas que son muy sencillas. Lo importante es que sean rutinas que persistan, porque si no persisten no hay transformación posible. Yo creo que en este podcast esto va a ser uno de los mensajes que van a quedar claros. La persistencia, la constancia. Y por eso un poco lo de la analogía de las plantas, ¿no? Tan bonita. Es que tú no puedes plantar me hablabas antes de una plantita de hierbabuena, ¿no? Pero pues tú cuando vayas a comprar, si te compras un plantín de hierbabuena, pues seguramente luego tengas que trasplantarla a una maceta un poquito más grande para que tenga más sustrato y más nutrientes, y luego la tendrás que ir cuidando, y dentro de un mes pues empezarás a ver cómo la planta, ostras, qué hojas tan ricas de hierbabuena tengo, ¿no? Pero si tú el primer día ya te pones ahí delante de la planta, decirle a la planta, venga. No es así. Por eso es tan bonito lo de la analogía de las plantas y por eso mucha gente empieza a entender el mensaje que nosotros queremos transmitir de que no se consigue nada si no tomas conciencia de que se trata de cambiar pequeñas cosas en la manera en la que tenemos de vivir y de ir tomando el control de cómo vivimos cada día, que es el problema, que la mayoría de la gente, y a mí me ha pasado durante muchos años de mi vida, yo no he controlado durante muchos años de mi vida qué hacía y en qué invertía mi tiempo y mi energía cada día. Que es lo único que tenemos, el tiempo, que es limitado. Controlar el tiempo. Entonces tú tienes incorporada el agua fría, porque te gustan mucho los deportes además acuáticos, entonces sí. Todo el año estás metido en el agua. ¿Y qué te hace sentir el agua fría a ti? Pues lo que hablábamos antes, es que es un tema neurocientífico. O sea, cuando el cerebro, que lo que quiere es que supervivamos, tú sabes que la función principal del cerebro es que el ser humano sobreviva. Entonces te pone amenazas que no son tales, pero él te dice, a ver si va a pasar esto. Uy, ¿te acuerdas de qué más lo del pasado? Uy, el futuro. Entonces no se puede vivir. O sea, con la ansiedad y con la depresión, así no se puede vivir. Entonces, cuando tú empiezas a entender cómo funciona tu cerebro, también puedes decir, vale, que tú... Trampearle. Eso, vale, y yo hago truquitos que... ya te estoy... como cuando pillas a un niño pequeño haciendo una travesura, ya estás otra vez intentando decirme que esto es un problema, ¿no? No, entonces yo tengo mis rutinas y sí, pues el agua fría es buenísimo. Tú te metes en el agua fría y el cerebro se piensa que tú te vas a congelar y entonces dejas de pensar. Yo mucho del proceso creativo de Growers Go lo he hecho en el agua fría de mi casa, o sea, la ducha. Yo me ducho con agua fría desde hace 3 años todos los días, da igual que sea invierno o verano, tal. La de la mañana, la de la noche no. Y luego tengo una sauna, entonces tú me tienes que ver con un cuaderno y entre el agua fría y la sauna a mí se me desbloquea la cabeza y se me empiezan a fluir cosas que de otra manera no me fluyen, ¿no? Y pues ahí apunto a mis cosas y tal. Y luego yo tengo una rutina que es que yo todos los días cuando me levanto, mínimo hago 15 minutos de activación física.
Y luego el agua fría. Haces tu poquito de yoga y Eso. después cuando ya te has activado te haces tu agua fría. Eso es. Y haces una cosa también muy importante que en este podcast estamos hablando mucho y es la desconexión digital, que para ti es importantísimo. Tú desde que te levantas hasta que lees el primer email han pasado 2 horas y media. Sí, casi, o 3, sí. Y eso es súper importante porque es que, claro, uno no puede empezar el día con lo primero ver el mensajito, el mail del marrón X que te haya llegado, porque es que empiezas el día con un pico de cortisol. Ni tampoco acostarte con el marrón X. Claro, del claro, día con el siguiente. pico de cortisol. Entonces, vamos, tú haces eso, te tomas tu café, tu fruta, ¿no? Le haces el desayuno a tu hijo, le llevas al cole, vuelves y eso, han pasado 2 horas y media o 3. Sí. Y luego tienes una cosa importante incorporada en la empresa, de esto hablamos con Marc Cabra, en el proceso en el que tú tienes 2 horas, 2 franjas horarias de contestar mails y así lo haces saber a tus trabajadores, ¿no? Eso es. Eso también es muy importante. Totalmente, porque yo he estado muchos años, digamos, sin saber controlar los dispositivos digitales. Los dispositivos digitales me han controlado a mí durante muchos años. O sea, yo he estado muchos años, tú estás haciendo una cosa, pero te llega una notificación y respondes. Y entonces dejas de hacer lo que estás haciendo. Si no se puede vivir con todas las cosas que tenemos hoy día, ¿vale? Pero he estado muchos años, muchos años. Ahora no. Ahora intento controlar yo lo que hago con mi tiempo. Y es verdad que a ti lo que te pide el cuerpo es el chutito de dopamina, de oye, me levanto, venga, a ver qué hay, ¿no? Claro. Ya, pero es que eso no es beneficioso. Yo he comprobado que no lo es, con lo cual tienes que luchar un poquito contra eso. Hombre, esto es como todo, cuando ya implementas el hábito, cada vez te va costando menos hacerlo, ¿no? Claro. Y luego, además, si tú entiendes que te está beneficiando y lo compartes con tu equipo, y tu equipo además lo acoge, porque en mi caso mi equipo está en un nivel de conciencia parecido al mío, tenemos el propósito de reducir el estrés, y la gente lo agradece muchísimo, ¿no? Porque dice, oye, estamos con el foco en una cosa y estamos con el foco en una cosa, no podemos estar respondiendo lo primero que nos entra, ¿no? Vía notificación. Y esas pequeñas rutinitas que tú estás contando, en mi caso, han sido absolutamente transformadoras. Es una batalla continua, esto no se acaba nunca, ¿no? Sí, lo pero además, del crecimiento. Lo que tú has dicho, que tú, a ver, la cabra tira al monte. Y cuando tú estás muy ilusionado con tu proyecto, estás ahí porque lo estás viviendo con propósito, entonces, claro, tu tendencia natural también es echarle tiempo, echarle horas, darle a la cabeza y no tú mismo dices, uff, y te paras. Pero eso es lo importante, que tú tomas conciencia de, me estoy empezando a estresar, me estoy empezando a poner más nerviosito de lo que debo estar. Y desconectas y cortas y te vas con tus amigos a jugar al golf o lo que sea. Totalmente. Que eso es otra herramienta. El ser consciente, oye, que me estoy metiendo por la boca del lobo, voy a cortar. Eso que te has dicho de los amigos es otra clave que yo he descuidado durante muchos años. Vale. El final, el ser humano es un ser humano social, ¿no? Yo creo que a casi todos nos ha pasado sentir que hemos ido viviendo y cada vez ves menos a los amigos de Y verdad, ¿no? dejándolos atrás. Y tú dices, y luego te encuentras con ellos y pasas tan buenos ratos y dices, ¿por qué no hacemos esto más? Si es que es pura energía lo que te queda. Y yo hago eso. Yo de vez en cuando tengo unos cuantos amigos que también son empresarios autónomos como yo y de vez en cuando, oye, venga, el lunes golf. Y dejas todo, pero dejas todo, me refiero que yo no miro el móvil en todo el día, ¿eh? Afortunadamente, para eso tienes que tenerlo todo bien organizado, tienes que tener un equipo en el que confíes, pero además yo se lo digo a mi equipo, hoy golf, ¿sabes? Y es maravilloso. Porque no solo no pierdes nada, sino que ganas muchísimo. Yo llego a mi casa esos días, de verdad, como si me hubiera pegado unas mini vacaciones. Ahora, después de tantos años sufriendo, hombre, tenemos que aprender lecciones. Y yo ya tengo mi warning, como tú decías, ¿no? Yo ahora están pasando muchas cosas bonitas desde que salimos del cascarón con Growers Go y empezamos a compartir esta visión. Pues la gente parece que se alinea a las instituciones, este proyecto bonito de la ciudad. Al final son muchas cosas, ¿no? Vale, warning. 2 semanas al Camino de Santiago. Me voy el lunes, como saben, ¿no? No hay que permitir que se nos vuelva a meter, una vez que empezamos a tomar conciencia, se nos vuelva a meter en la misma rueda, porque la rueda no para y cada vez va más rápido, ¿no? Y yo eso lo tengo clarísimo. O sea, ya de mi bienestar soy dueño yo, exclusivamente. Tengo mis propias batallas, todos combatimos nuestras propias batallas internas y nunca se acaba, pero yo ahora vivo de una forma muchísimo más plena y muchísimo más serena. Y más consciente. Luego también para ti es muy importante el sueño, obviamente para todos, dormir 8 horas y tú a las 10 de la noche te acuestas. O sea, es otra de las cosas que para ti... Con mi hijo. Yo dejo a mi hijo se acuesta con nosotros en la cama y cuando él se duerme lo llevo a su cama y luego yo me quedo dormido a las 10:30.
Es maravilloso. Además, sin el móvil, porque yo estaba muchos años con el móvil en la mesilla de... Con la excusa de no, es que yo leo en el móvil. Sí, claro. No, es que el despertador es el móvil. Sí. Deja el móvil fuera, y ahora está muy lejos de mi habitación, y además cuando me levanto no cojo el móvil, y simplemente eso de verdad tiene un efecto absolutamente transformador, porque te vas sacando, ¿no?, de esa rueda, ¿no?, en la que estamos. Y lo bonito de esto es que cuando vas saliendo, vas diciendo, ¿y qué hacía yo ahí dentro? Si no, yo estoy mucho mejor aquí fuera. Te ves como en otro plano, ¿no? Y te ves al que eras y dices, ¿cómo yo podía estar haciendo eso? Totalmente. ¿No? Y lo bonito también es cuando tú vas compartiendo estas cosas con la gente, también vas viendo que vas dejando una semillita, ¿eh? Tanto con tus equipos como con tu círculo cercano, ¿no? A mí me pasa con mi madre, por ejemplo, que mi madre es una persona muy nerviosa, muy intensa, que ya tiene 70 años, y desde que estamos con este proyecto nuevo, de verdad que ella también va cambiando, va aceptando. Las cosas no suceden como nosotros queremos, ni la gente se comporta como nosotros esperamos, ni las cosas pasan cuando queremos. Si es que eso no, la vida no funciona así. Pues ya está, lo aceptamos y intentamos encontrar el bienestar en nuestro interior, que eso es maravilloso. Tu segundo emprendimiento, que es un emprendimiento con propósito, te ha llevado a poner en práctica aprendizajes del anterior. Estamos recapitulando. Uh-huh. Capital social propio, nada de inversores, uh-huh, que me estresen y que me hagan que tenga que cumplir unos KPI determinados. Ni socios. Ni socios, no, yo me lo guiso, yo me lo como. Y no quiero escalar esto siendo yo el CEO. Yo estoy muy bien como estoy. Y si esto pita al final y se puede escalar, me echo a un lado y que lo hagan otros. No me acordaba que te había contado eso, pero sí, así es, así de claro. Yo lo tengo clarísimo. Es un compromiso conmigo mismo y también con mi familia. Yo no quiero volver a lo que tenía porque mi familia también sufrió mucho en aquella época y los abandoné mucho. No, al final, cuando tú no estás bien emocionalmente, no solo eres tú el que sufre. Tú estás dando una mínima versión de lo que tú eres. Claro. Y al final, luego cuando te paras a pensar en momentos más tranquilos y conectas con momentos de tu vida en los que tú te has sentido realizado, feliz, orgulloso, te das cuenta que esa es la persona que tú eres, no la persona en la que nos acabamos convirtiendo, ¿no? Que es una versión muy gris de nuestro potencial. Y yo creo además de las peores versiones, porque cuando tú tienes al lado a una persona que está todo el día estresada y que no te dedica tiempo y que el poco tiempo que te está dedicando encima es malo porque que no le puedes decir nada, es que es terrible. Terrible. Yo no sé a día de hoy, ya te digo, como mi mujer y mi hijo pues siguen conmigo después de lo que les hice pasar en términos de desatención, básicamente. No eran solo los viajes cuando estaba fuera, cuando estaba en casa tampoco estaba. Ah, pues no estabas, claro. Estabas físicamente, pero tu cabeza y tu corazón estaban en otro lugar. Yo tengo una anécdota que es que en mi época de mucho viaje, mi hijo tenía 4 o 5 años, y cuando yo volví a casa deseando abrazar a mi hijo, abría la puerta y no me abrazaba. Yo los 5 primeros años de mi hijo fui un desconocido para él. Ahora es el centro de mi vida. Claro, has puesto en el centro lo importante, ¿eh? Totalmente. Al final, claro que sí. Quiero que hablemos de ese app tuyo y de sus métricas. Dices que podéis medir el impacto positivo de esas pequeñas cosas que se incorporan tanto al medio ambiente como a la propia persona. Uh-huh. Y dime cómo se hace eso. Bueno, como te decía, estamos saliendo del cascarón, pero sí que hemos hecho ya bastantes validaciones en distintos países, y nosotros básicamente medimos, por un lado, el impacto medioambiental. Tenemos muchos hábitos que te proponemos, como por ejemplo usar un cubito cuando te duchas. Si tú te pones un cubito en la ducha, y lo hacemos en el hotel Growers Go también, es precioso porque te das cuenta de que tú estás desperdiciando de media 10 litros de agua. 10 litros de agua. Ahora incluso tenemos unos cubitos que son cubitos Growers Go porque la gente nos los está pidiendo para llevarse el hábito a casa. Y dice, es que yo no sabía que estaba desperdiciando este agua. Y ese agua luego la recoge la gente de la limpieza, ¿no? Y lo lleva a un aljibe como los aljibes antiguos. Tenemos 4 depósitos en el hotel. Claro. Es maravilloso porque, no es solo maravilloso para nosotros, sino maravilloso por la semilla que tú has dejado en el huésped que después se lleva el hábito a su casa. Claro, y te quiere comprar el cubito porque lo quiere seguir haciendo en su casa. Claro. Esto es un ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas más, ¿no? Como cosas sencillísimas. Hablando de agua también, cuando tú te lavas los dientes, hombre, si cierras el grifo,
pues también ahorras de media de litros de agua. Todas estas cosas nosotros las vamos contabilizando, ¿no? Hay un medidor de litros de agua que en base a los hábitos que tú digas que has hecho ese día, pues van midiendo el acumulado de agua, ¿vale? A día de hoy se han ahorrado, por los usuarios que están utilizando EuroWaste Go, cerca de 400.000 litros de agua y acabamos de empezar, ¿eh? Es muy bonito ver esto. Y luego se han ahorrado cerca de, me parece que, si son 30.000 kilos de CO2 o algo así, que también es muy bonito porque hay muchos hábitos con los que tú evitas CO2. Hombre, si en vez de cogerte el coche para una distancia que no tiene sentido, te vas dando un paseo o te cojas el transporte público, pues nosotros vamos contabilizando eso, ¿no? Con evidencia científica. Nosotros no somos científicos, pero tenemos evidencia y tenemos estudios de diferentes universidades, muchas americanas, en donde, oye, pues de media, son medias, ¿eh? No, pero vamos metiendo a la gente en una dinámica en la que van viendo cómo cuidarse cada día, vas sumando y vas contribuyendo, ¿no? Porque además luego esto lo mides por colectivos. Yo puedo ir midiendo cuánto agua o cuánto CO2 van ahorrando los médicos de Huelva, por ejemplo. O el ayuntamiento, los 1.200 empleados del ayuntamiento, ¿vale? Y luego está la parte de días de vida. Nosotros, cuando tú comes fruta, 3 piezas de fruta al día, cuando tú duermes lo que tienes que dormir, 7 u 8 horas, cuando tú caminas media hora al día, y un montón de cosas más, ¿no? Verduras y muchas cosas más, pues nosotros igual, con la evidencia científica detrás, te vamos estimando los días de vida que tú estás ganando. Hay un medidor de días de vida ganados, ¿vale? Entonces, claro, esto es muy chulo porque si te presentan la información de esa manera es como que, ¿sabes? La gente, es más fácil que entres. Eso es, la gente. Y luego además, como tú lo que tienes que hacer para ir ganando, digamos, esos litros es reportando tus hábitos, que además vas regando tu plantita y tu plantita va creciendo. Y está más bonita cada vez. Claro. Entonces se genera esa dinámica, ¿no? Ese efecto Tamagotchi, que es el que nosotros tenemos en nuestra visión, ¿no? Para aportar valor y para ayudar a más personas a engancharse a esto, ¿no? Y para que se quede ya incorporado en nosotros. Te voy a hacer la última pregunta del podcast que siempre hago. Si Alejandro de 51 años se fuera de paseo por una calle Recoleta de su Huelva y se encontrara al Alejandro niño, ¿qué le diría? Cuídate. Le diría que se cuidara y que cultivase su vida cada día. Eso le diría. Pues muchísimas gracias por todo esto que me has contado, que nos has enseñado y por estar aquí. Muchísimas gracias, me ha hecho muchísima ilusión. Mucha salud y mucha suerte. Gracias, igualmente. Ancla es una asociación sin ánimo de lucro. Únete y descubre cómo podemos ayudarte o simplemente colabora para hacer grande nuestro propósito. Porque creemos que puedes emprender sin renunciar a tu calidad de vida.